¿Cómo habría sido ese séptimo día, el séptimo día de la existencia del universo, cuando Dios el Señor dejó de crear y descansó? Era un paraíso. Todo era perfecto en cada aspecto, desde el átomo más pequeño hasta la criatura más grande que existía sobre la faz de la tierra. Había armonía completa. Armonía entre Dios y todas las criaturas que Él había creado. Había armonía entre Dios y los seres humanos que Él había creado. En ese día, en ese séptimo día, Adán y Eva descansaban seguros en el amor de Dios, confiando en Él, para proveerles todo lo que necesitaban. No tenían ninguna queja sobre el día de hoy, ni ninguna preocupación sobre el día de mañana. Todo estaba bien. No se escuchó ningún argumento ni discusión entre Adán y Eva, ni entre ellos y Dios. Pura armonía, pura paz, puro descanso. Era exactamente lo que Dios quería cuando creó este universo, porque creó el universo así, en esa paz y descanso perfectos. ¿Describirías tu vida así? ¿Está llena de descanso y paz? Si has adoptado el estilo de vida loco de Estados Unidos, quizás la respuesta es no. Quizás me dirías, no, es que casi nunca descanso, porque siempre estoy trabajando, tratando de ganar dinero, o tratando de hacer otra cosa, llevando a mis hijos de aquí para allá. Casi nunca descanso. No dedico tiempo a eso. De hecho, en este país yo diría que es una insignia de honor el decir, yo nunca descanso. Si dices eso, dan de, bueno, qué buen americano eres. Y yo diría que yo no soy diferente como pastor. Siempre trabajo. Siempre encuentro algo para hacer. Creo que es parte de mi personalidad como persona. Soy hombre de acción. Se debe en parte a mi crianza también. Pero creo que soy adicto a la actividad. De verdad. Porque para mí es muy difícil sentarme a relajar. Casi nunca lo hago. Y necesito descansar. Y quizás estés pensando lo mismo tú. Sí, necesito un descanso. En el año 2022, cada persona hace resoluciones para el año nuevo, ¿no? Una de mis resoluciones, y hablo en serio, es descansar más. Lo necesito. Y si eres como yo, entonces necesitas descanso también. Y por eso, mi oración es que esta serie de mensajes que se llama El Descanso de Dios sea una bendición para mí personalmente. Cada pastor necesita predicarse a sí mismo primero. Y voy a estar haciendo esto por medio de esta serie. Lo necesito. Mi oración es que sea una bendición para todos ustedes también. ¿Por qué clase de descanso necesitamos? Si fuéramos a preguntarle a esta mamá joven, ¿qué nos diría? Quizás, para mí, el descanso sería 1 hora sola en un lugar tranquilo. Eso es lo que deseo. Si preguntáramos a uno de los hombres que trabajan de landscaping en nuestras comunidades, ¿qué dirían ellos? Quizás dirían, necesito una siesta. Estoy agotado físicamente. O si preguntáramos a esta contadora después de un día lleno de trabajo, ¿qué diría ella? Quizás ella diría, para mí necesito un paseo por el parque para distraerme y dejar de pensar en todos esos números y cálculos. Para mí eso sería el descanso ideal en este momento. Y depende de la situación, ¿verdad? Depende de qué clase de cansancio uno tiene. O sea, uno necesita un descanso. Y no es sorprendente, ¿por qué? Porque Dios nos creó con cuerpo, con alma, con una mente. Y estas clases de descanso son necesarias cada día. Pues en esta serie que se llama El Descanso de Dios, la meta es primero hacernos pensar.
pensar nuevamente en estas cosas. Detenernos por un rato a pensar seriamente en lo que dice la Biblia sobre el trabajo y sobre el descanso, porque necesitamos la perspectiva correcta sobre estas cosas. Si no hay un balance entre estas cosas en nuestra vida o si no las comprendemos muy bien, entonces no vamos a poder tener el descanso que Dios quiere que tengamos. Si tú estabas aquí en la Nochebuena, meditamos la historia de Lucas 20, la historia del nacimiento de Jesús, ¿no? En el mensaje. Y en el mensaje notamos que los pastores, los primeros en escuchar el mensaje del nacimiento de Jesús, estaban disponibles, ¿verdad? Tenían vidas sencillas, libres de las muchas cosas que agobian a nosotros. No tenían teléfonos celulares, no trabajaban 24 horas, no traían el trabajo a la casa. Sus vidas eran libres de esas cosas. Entonces eran personas ideales para simplemente recibir ese mensaje. Entonces, espero que eso pueda suceder hoy, que podamos nosotros también despejar nuestras mentes y nuestros corazones de todas esas cosas que trajimos aquí, el equipaje que trajimos, todas las preocupaciones, las listas de quehaceres y todo lo demás. Y estar disponibles para Dios, para el Espíritu Santo, para que Él nos enseñe sobre este tema. Y la primera pregunta que necesitamos hacer es, ¿cuál es el descanso más importante para nosotros? Porque hay varias clases de descanso, como dije. Pues piénsalo en términos de un hogar, que mamá, papá e hijos. En un hogar, ¿cuál es el cimiento de ese hogar? La relación entre mamá y papá, esposo y esposa, ¿verdad? Si esa relación entre ellos está bien, todo lo demás está bien. Pueden ocurrir problemas con los hijos, problemas en el trabajo, problemas financieros, pero si su relación está bien, entonces pueden lidiar con cualquier otro problema que suceda, ¿verdad? Pero si se quita esa unidad, esa armonía, si hay una división entre ellos, entonces no importa cuánto dinero ganen, no importa qué tan bonita sea la casa en la que viven o cuánto éxito tengan, ese hogar se va a fracturar. Entonces, esa relación es el cimiento del hogar. Sin él, entonces el hogar se fractura. Y así es con Dios, con nuestra vida. Si nuestra relación con Dios está bien, si tenemos una relación sana con Él, entonces podemos lidiar con cualquier otro problema que suceda en este mundo. Entonces, podemos pensar en esa relación con Dios como un descanso, el descanso más importante. Jesús habló de eso en la confesión de pecados hoy, ¿verdad? Porque Él dijo, he venido a darles descanso para el alma. Una relación sana con el Señor. Se lo dijo a los residentes de Nazaret y le dijeron, no te necesitamos. Y para pensar en esto, en este descanso de Dios, esta relación con Dios, vamos a meditar hoy Hebreos 4, 9 al 11. Si leíste la Biblia con nosotros, toda la Biblia este año, recientemente leímos este libro de Hebreos y hace 2 semanas meditamos otro texto del mismo libro y les expliqué que este libro se llama Hebreos, un hebreo es un judío, se llama Hebreos probablemente porque fue escrito como carta a un grupo de judíos que habían llegado a creer en Jesús como su Salvador. Entonces eran cristianos judíos, cristianos de raza judía. Entonces habían recibido el descanso de Dios en Jesucristo, pero habían recibido también persecución por su fe en Jesús. Entonces estaban debatiendo la idea de quizás volver al judaísmo, la cual era una religión lícita en el Imperio Romano para evitar la persecución a causa de su afiliación con Cristo. Entonces, el autor de esta carta la escribió a ellos para decirles, esto sería el error más grande que podrían cometer. En ese sentido, ellos eran como sus antepasados, y él los compara
con sus antepasados. Les da un ejemplo del pasado de su pueblo Israel. Y tenemos que comprender este contexto para entender bien Hebreos 4, 9 al 11. Para hacer eso, tenemos que volver 1500 años antes de esto, cuando los hebreos estaban leyendo esta carta. 1500 años antes, ¿qué había hecho el Señor? Había liberado a Israel de la esclavitud en Egipto. Los sacó de Egipto y por el desierto los llevaron eventualmente a la frontera de Canaán, la tierra que les había prometido dar a ellos y a sus descendientes, ¿no? Entonces llegan a la frontera y ¿qué hace Moisés? Él manda 12 espías a la tierra para traerle un informe sobre la tierra. Y los espías llegan, vuelven a Moisés y dicen, Moisés, es una tierra espectacular, con tantas bendiciones para nosotros. Pero hay varios problemas también. Moisés, las ciudades tienen murallas bien altas y fuertes. La gente es inmensa y bien armada. En ese momento, dos de los espías, Caleb y José, levantaron la voz y dijeron al pueblo, no, podemos hacer esto porque el Señor está con nosotros. Él nos prometió a Abraham darnos esta tierra y nos ha llevado a este punto. Seguramente nos dará la entrada. Podremos conquistar estas personas, porque Él está con nosotros. Vayamos, subamos a conquistar en su nombre. Pero los otros 10 eran pesimistas y le dijeron a la gente, no es posible que hagamos esto. Hay tantas dificultades, mejor sería volver a Egipto. Entonces, estaban vacilando, ¿no? Estaban vacilando entre la esclavitud de Egipto y la libertad y el descanso de la tierra prometida de Canaán. Pero en realidad estaban vacilando entre dos cosas aún más importantes, entre la fe en el Señor y la falta de fe en el Señor, ¿no? ¿Cuál era la verdad? ¿El Señor era suficientemente poderoso y fiel como para cumplir su promesa y darles entrada a la tierra prometida o no? Estaban vacilando entre esas dos opiniones. Y lamentablemente, ¿a qué grupo creyeron? ¿A los 2 o a los 10? A los 10, a los pesimistas. Entonces el Señor les dijo en ese momento, bueno, si así lo quieren, así será. No entrarán. Les prohíbo entrar. Ustedes volverán al desierto y morirán todos en el desierto y sus hijos entrarán. Ya. Y después de eso, algunos de ellos se arrepintieron y no, hemos cambiado de opinión, Señor, vamos a ir a conquistar a Canaán. Y Moisés les dijo, no, es demasiado tarde. No pueden entrar en Canaán, en el descanso del Señor. Fracasará el intento. Pero fueron de todas formas y fueron vencidos fácilmente, rotundamente por los cananeos. Tuvieron que volver al desierto y morir. ¿Qué quiso el Señor darles? ¿Cuál fue la cosa que el Señor les quiso dar? Descanso. Descanso. Quería que ellos descansaran en Él, en su amor, cada día, sabiendo que Él era su Dios, que Él estaba estableciendo una relación eterna con ellos, tal como la relación que estableció con su antepasado Abraham y sus otros antepasados. Quería que descansaran en Él, sabiendo que Él era su Dios, que los iba a cuidar, que los iba a dar entrada a esa tierra y darles todo lo que les había prometido. Y cada día durante el resto de sus vidas. Si hubieran aceptado ese descanso, si hubieran descansado en Él por fe, habrían tenido su descanso eterno, una relación eterna con Él, y además habrían tenido descanso en su propia tierra. En lugar de la esclavitud de Egipto, habrían tenido su propio terreno, su propia casa, paz, bajo la bendición del Señor en esa tierra. ¿Pero qué hicieron? Rechazaron una relación con Dios y perdieron las dos cosas. Y no tenían paz, no tenían descanso.
Por eso el autor de Hebreos dice esto. Por consiguiente, queda todavía un repaso especial para el pueblo de Dios. Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Cuando Dios reposó en el séptimo día de la creación, Él nos dio a todos nosotros un mensaje, a toda la humanidad. Y al hacer eso nos dijo que solamente en mí, el Señor, su Creador, hay paz, solamente en mí hay descanso para su alma, para su cuerpo, para su mente. Y en ese día, en el séptimo día, los primeros seres humanos descansaban, tranquilos, sin ninguna preocupación en el amor de Dios. Pero eso cambió, ¿no? Porque Satanás entró en el huerto y les convenció de que era una mentira. Les convenció de que en ellos se encontraba la paz, en ellos se encontraba el descanso, el futuro, todo lo que necesitaban. Les convenció de que Dios era egoísta, injusto, engañador, que no quería que ellos tuvieran esas bendiciones, que el secreto de tener paz y toda felicidad estaba en ellos. Que si ellos comieran de ese fruto, serían, ¿qué? Como Él. Y podrían construir su propio mundo, su propio paraíso. Lo irónico es que ellos ya estaban en el paraíso. Ellos ya tenían descanso. No sería posible tener un descanso más profundo que el descanso que ya tenían, o la paz que tenían. Pero creyeron la mentira y todo cambió, ¿verdad? Sus vidas se convirtieron de vidas en descanso y en paz a vidas intranquilas y angustiadas. Cuando llegó el Señor a confrontarlos, ¿cómo lo recibieron? Con miedo. Se escondieron. Sus corazones empezaron a palpitar, empezaron a sudar y sentir escalofrío. Se preocupaban porque el Señor los viera desnudos, entonces rápidamente entretejieron hojas de higuera para tratar de cubrirse un poco. El Señor viene, se esconden de Él, se llenan de enojo y ira el uno hacia el otro, culpándose el uno al otro por lo que había pasado y tratando de justificar sus acciones ante Dios. ¿Tenían paz? ¿Tenían descanso? No, lo habían perdido. Y lamentablemente es el mundo en el que vivimos, ¿verdad? Ese mundo cambió completamente. Y es el mundo en que vivimos nosotros. Y nosotros sufrimos de manera igual a causa de nuestro pecado. Y si es un solo pecado contra los mandamientos de Dios o la suma total de todos nuestros pecados, el pecado nos quita la paz. El pecado nos quita el descanso que Dios nos quiere dar. Porque el pecado que nos hace nos convierte en personas egoístas. Que valoramos a nosotros mismos por encima de Dios, por encima de otras personas. Nos convierte en personas que creemos que nosotros tenemos el secreto de la felicidad, de la paz, que en nosotros se encuentra descanso y toda cosa buena. Pero nacimos engañados. Y mientras más pecamos, más nos alejamos de Él, de su relación con Dios, de nuestra relación con Él. Y es como ese hogar. Si se fractura la relación entre esposo y esposa, que se fractura también el hogar mismo. Se quita toda la paz. Y es lo que pasa en nuestro caso también. La Biblia dice que si seguimos así, nunca, jamás tendremos descanso. Nunca. Ni ahora, ni después de la muerte. Pero hay buena noticia. Porque el autor de esta carta dice esto. Dice que todavía hay descanso. En Hebreos 4:11 dice, esforcémonos pues por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. El amor de Dios para ti y para mí sobrepasa infinitamente su enojo por nuestros pecados. Y se nota en la cruz. Porque ahí Dios te dice a ti, yo
quiero que descanses. Quiero que tengas descanso y paz todavía conmigo para siempre. Y hay paz. Porque yo volví la espalda a mi hijo para que yo pudiera abrazarte a ti con mi amor para siempre. Jesús, mi hijo, sintió lo que significa no tener descanso. En el infierno no hay descanso. Y él sintió eso. Dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y lo hizo por ti. Él murió. Su cuerpo reposó por 3 días en una tumba oscura y después resucitó de entre los muertos y te declara a ti por medio de su resurrección de que el descanso de Dios está abierto de par en par para todos, para ti. Esta es la verdad. Pero a veces vivimos como si no existiera esa verdad. ¿Saben quién es este hombre? Houdini. Escogí esta foto, aunque él parece como un monstruo. Pero un mago, un escapista, conocido como el mejor de todos los tiempos, el mejor escapista. Houdini se jactaba de que de poder escaparse de cualquier cárcel, celda, cadena, candado, caja hermética. Y lo hizo, con una excepción. En una sola ocasión no pudo. Se cuenta la historia de que un alguacil, él siempre estaba recibiendo retos de las personas, ¿verdad? Y un alguacil le mandó un reto, dijo, apuesto que no puedes escaparte de mi cárcel. Dijo, ok, vamos a ver. Entonces fue y lo pusieron en la celda y durante 2 horas trató de forzar la chapa. 2 horas trabajando, sudando. Normalmente era fácil, pero en este caso no pudo. Después de las 2 horas tuvo que darse por vencido, por primera vez. No pudo abrir la chapa. ¿Saben por qué? Porque ya estaba abierta. El alguacil no la había cerrado con llave. La chapa estaba abierta. Entonces él, pensando que estaba cerrada, gastó toda esa energía tratando de abrir algo que ya estaba abierta. Solo tuvo que abrir la puerta de la celda y habría podido salir. Así somos los seres humanos cuando se trata del descanso de Dios, ¿verdad? Jesús muere en la cruz y ¿qué hacemos nosotros? Pasamos toda la vida, tratamos de abrir la chapa pensando que nosotros tenemos la llave para entrar al amor de Dios, para tener su aceptación. Pensando que yo tengo que hacer esto, eso, aquello, para que Él me ame, para que me perdone. Cuando en realidad, ¿qué nos dice Dios? Descansa. Todo ya está hecho. Descansa. Dios nos invita a cada uno de nosotros a venir a Él con manos vacías, a recibir un regalo, el regalo del descanso eterno. Y nos dice a cada uno de nosotros, tranquilo, ya he perdonado todos y cada uno de tus pecados. Los más grandes, los más pequeños, los obvios y los escondidos. Los he perdonado todo por medio de mi Hijo. Yo le volví la espalda a Él para que yo pudiera abrazarte para siempre, para que yo te pudiera aceptar como un hijo. Y te acepto como un hijo. Ya sané mi relación contigo. Ya está hecho. No tienes que ser como Houdini tratando de hacer algo que ya está hecho. Simplemente recíbelo. Descansa en mi amor. Por fe. Confía en mí. Que todo está hecho. Y mi descanso eterno está abierto para ti también. Al llegar el último día, encontrarás esa puerta sin chapa, abierta. ¿Cómo es que recibimos el descanso de Dios? Dejando que Dios lo haga todo. Las personas que recibieron originalmente esta carta necesitaban la advertencia, ¿verdad? Porque estaban vacilando entre estos 2 puntos, entre tener el descanso de Dios o rechazarlo, ¿verdad? Necesitaban esa advertencia y nosotros también, porque siempre existe el peligro de perder el descanso de Dios que tenemos ahora por la fe en Jesús. Por eso
Necesitamos recibir ese descanso constantemente en Jesús. Por eso necesitamos estar aquí, para cada domingo escuchar las dulces palabras de la absolución. Te perdono todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Qué alivio! Descanso para el alma. Por eso necesitamos venir aquí a recibir esas dulces palabras de Jesús en el sacramento. Cuando nos dice, toma y come, esto es mi cuerpo dado por ti. Toma y bebe, esta es la sangre del nuevo pacto, mi sangre derramada por ti, para el perdón de tus pecados. Descanso para el alma. Todo está bien entre mí y mi Dios a causa de Jesús. Por eso necesitamos buscar el descanso de Dios en Jesús todos los días, leyendo las Escrituras, meditándolas. Y eso es verdad, leyendo materiales devocionales, compartiendo esas verdades con nuestros hijos en el hogar. Si hacemos eso, si buscamos siempre cada día el descanso de Dios en Jesús, nunca lo perderemos. Nunca. Para terminar, ¿reconocen esta obra musical? ¿Hay un músico aquí? Ok. Se la voy a cantar. Tan, 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 tan. ¿Sí? ¿Cómo continúa? Tan, 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 tan. Ahora sí la conocen. Es el principio del quinto movimiento de la Sinfonía número 5 de Beethoven. Muy bien, ok, lo saben. Interesante, pero ¿saben qué es esto? Encerrado con un círculo. Es un silencio, a rest, un descanso. Entonces, esta obra, el quinto movimiento, empieza no con una nota, no con un sonido, sino con descanso, con un silencio. Y lo digo para ilustrar un punto. La vida cristiana empieza con un silencio. Cuando en silencio, con manos vacías, simplemente escucho la verdad que Dios me dice, de que para mí, por medio de Jesús, hay descanso eterno para mi alma, ahora y para siempre. Y cuando lo recibo en mis manos. Cuando recibo el descanso de Dios, ese es el principio de la vida cristiana. Si tengo ese descanso, tengo todo. Si tengo ese descanso, entonces Dios puede hacer una sinfonía de mi vida. Y Él me puede dar el otro descanso que necesito. Porque no soy pura alma, también soy cuerpo, también soy mente, ¿verdad? Y tendré la perspectiva correcta sobre todo el descanso que Dios me quiere dar. Entonces, estoy anhelando compartir durante las próximas 4 semanas más sobre este tema, del trabajo, del descanso, el descanso de Dios con ustedes. Pero por ahora, piensa en esto y descansa en Jesús, hoy, cada día y siempre. Amén.